Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. Hoy os traigo un caso que conmocionó a toda España, un crimen premeditado, ejecutado con frialdad y orquestado desde la intimidad del hogar. Este es el caso de la viuda de Patrash, una historia donde nada es lo que parece, donde el amor y la traición caminan de la mano, y donde la verdad, por oscura que sea, siempre termina saliendo a la luz. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Para comenzar este caso, nos debemos situar el 16 de agosto de 2017 en Patrash, Valencia, sobre las 7:30 de la mañana. Antonio Navarro Cerdán, de 35 años e ingeniero de caminos, se dirigía a su coche para ir a trabajar como cada mañana. En el parking donde tenía su coche, fue asaltado, recibiendo 8 puñaladas en el pecho principalmente. Desgraciadamente, en ese mismo momento, Antonio perdería la vida. Su cuerpo no se descubriría hasta las 4 de la tarde aproximadamente, cuando unos jóvenes montados en una moto vieron en el exterior del maletero de un coche y en el suelo del parking una sustancia oscura que pensaron en un principio que se trataba de Coca-Cola. Al acercarse, descubrieron que se trataba de sangre, y al mirar en la parte delantera, vieron un par de piernas de un hombre que yacía en el suelo. Casi de inmediato, avisaron a las autoridades. La Guardia Civil comprueba que efectivamente lo que han indicado los jóvenes era cierto, y acordonaron la calle para que nadie pudiera acceder a su interior. En este momento comenzaría la investigación del caso. Como suele ser habitual, los vecinos comenzaron a rodear la zona. Entre ellos se encontraba una mujer que estaba verdaderamente alterada, preguntando qué había ocurrido. Cuando los vecinos afirman que creen que han asesinado a un hombre, la mujer se pone cada vez más nerviosa, confirmando que su marido Antonio no había acudido a su casa a comer como hacía cada día, y no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes, y siempre cogía el coche que aparcaba en aquel garaje. La policía se percata que el hombre que pudiera haber fallecido podría ser su marido, y así lo certifican cuando comprueban que tiene un documento identificativo en la cartera que llevaba encima. Su mujer, que estaba consternada para ese momento, era María Jesús Moreno, o Maje, como la llaman las personas más cercanas. La pareja se conoció a través del hermano de Maje, Víctor, en 2011. Enseguida formaron una relación y se casaron en septiembre de 2016, es decir, no llevaban ni un año de casados cuando Antonio fue asesinado. La mujer estudió en un colegio de monjas viviendo en Novelda, un municipio de Alicante, junto a sus padres, Antonio y María Dolores, y sus hermanos. La familia pertenecía a una congregación religiosa. Posteriormente, se graduó en enfermería en Barcelona, y fue en este momento cuando Maje empezó a desmelenarse. Cuando conoció a Antonio, su posterior marido, se trasladaría a Patrash. Antonio también era de Novelda y era bastante familiar. Acudía muy a menudo a visitar a su familia, al contrario de Maje, que era más desapegada. Maje es la primera interrogada por el crimen de su marido, principalmente para descartarla y saber si Antonio tenía enemigos o alguien que quisiera hacerle daño. La mujer colabora en todo momento con la policía. Indicó que Antonio era un hombre con un carácter bastante fuerte, que no se achantaba ante nadie. Pensando que podría haber sorprendido a algún ladrón, Antonio se enfrentaría indudablemente a él y podría haber sido asesinado en ese momento. También afirmó que recientemente habían hecho obra en casa
y que su marido había discutido con los albañiles, y dos de ellos aparcaban en el mismo parking. Incluso Mage llega a decir que sospechaba que Antonio tenía una amante que estaba casada y que igual el marido se había enterado y había tomado la justicia por su mano. Todas estas hipótesis son descartadas por la familia y amigos de la víctima, que indican que Antonio es un hombre tranquilo, alegre, bromista y muy amable. Aseguran todos que estaba completamente enamorado de Mage y que había sido la única pareja que había tenido en su vida. Por este motivo pensaron todos que jamás le habría sido infiel. También testificaron que Antonio llevaba una vida tranquila y sin nada que pudiera hacer parecer que alguien hubiera querido asesinarlo. La policía también descartó el posible robo que comentaba Mage, ya que, como hemos mencionado, la cartera de Antonio se encontró con todas las tarjetas, su DNI e incluso con dinero en efectivo. Las llaves del vehículo o su móvil también estaban en la escena del crimen. Las autoridades interrogan a los vecinos que indican que es raro que Antonio aparcase su vehículo en el parking, ya que siempre lo dejaba en la calle. Era Mage la que metía el coche que utilizaba dentro del aparcamiento. La policía, al descartar todas las hipótesis que había indicado Mage, piensan que realmente Antonio era un objetivo y realmente querían asesinarlo a él. El entierro de Antonio fue en Novelda, su pueblo natal. La policía, vestida de paisano, decide acudir, como suele ser habitual en estos casos, para comprobar las reacciones de la gente. Todos estaban conmocionados, sus amigos, sus familiares e incluso su mujer, que leyó una carta muy emotiva donde mencionó que no les había dado tiempo ni a llegar al año de casados y que eso le estaba afectando porque había perdido al amor de su vida. Mage actuaba propiamente como una mujer que acababa de perder a su marido. Además, siendo tan jóvenes, ella tenía 27 años y Antonio, como hemos mencionado, 35. Lo extraño era cuando Mage se juntaba en el entierro con su amiga Rocío, que cuando hablaban bromeaban y se reían a carcajadas. Pero en el momento en el que llegaba otra persona, Mage lloraba y se sentía apenada. La policía también observó en el entierro que con la familia de Antonio no tenía mucha relación. Días después del entierro, Mage habló por teléfono con la familia de su marido porque quería comenzar a tramitar la herencia y los seguros de vida de Antonio, que disponía de 3. Además, Mage quedó con una pensión de viudedad de 1.300 euros, y aunque el piso estaba a nombre de Antonio y al no tener hijos directamente pasaría a sus familiares directos, Mage tenía el usufructo. Es decir, mientras Mage viviera en aquella casa, los familiares de Antonio no podían alquilarla o venderla. Ella reclamaba a la familia 30.000 euros, ya que era la cantidad que había puesto para comprar la vivienda. Evidentemente, la familia de Antonio dio aviso a la policía, ya que todo esto les parecía bastante extraño. De esta forma, el círculo cercano de la mujer fue llamado a declarar. Fue entonces cuando Rocío, la amiga con la que se reía Mage en el entierro de su marido, mencionó que ésta había tenido un amante antes de la boda con Antonio. El hombre lo descubrió y estuvo a punto de no casarse, pero finalmente decidió perdonar la infidelidad. Esto era algo totalmente nuevo para la policía, ya que Mage, a pesar de haber declarado en varias ocasiones, no lo mencionó. Cuando Rocío avisa a Mage de su declaración, la mujer llama de inmediato a la policía para aclarar esto. Nuevamente, Mage declaró afirmando haber tenido una aventura con un hombre fisioterapeuta, pero cuando Antonio lo descubrió, se reconciliaron y la boda siguió adelante. A raíz de esto, la familia de Antonio sintió cierto rechazo hacia su futura esposa. Con la información acerca de la herencia y la infidelidad, la policía pidió una orden para intervenir el teléfono de Mage y poder escuchar sus llamadas telefónicas. El juez concedió esta orden. Cabe destacar antes de continuar que esto sucedió a las pocas semanas del fallecimiento de Antonio. Las primeras llamadas, como es normal, eran dándole el pésame por el fallecimiento de su marido. En estas llamadas, Mage parecía verdaderamente afectada.
Sin embargo, con su amiga Rocío parecía absolutamente otra persona. En ellas, por ejemplo, decía que no le apetecía mantener relaciones con su marido antes de su fallecimiento, pero con otras personas sí, incluso facilitando algún detalle. Aparte de las llamadas, los investigadores descubrieron que Maje no estaba viviendo en el piso que compartía con su marido, sino que estaba viviendo con otro hombre que se llamaba José Antonio, con el que mantenía una relación estable. Esta relación comenzó cuando todavía Antonio tenía vida. Cuando interrogaron a José Antonio, él descubrió en ese momento que Maje estaba casada. Ella se lo había comentado al principio, pero indicando que su marido había sido asesinado. José Antonio pensó que durante toda la relación, y llevaban 1 año y medio, ella estaba soltera. A su vez, habían escuchado varias llamadas con un hombre que se llamaba Sergio, que era guardia urbano, al que conoció una noche, se acostaron y luego esporádicamente siguieron teniendo encuentros. También mantenía relaciones con otro hombre que se llamaba Tomás, que posteriormente llevaría a la policía los mensajes fechados de Instagram y WhatsApp, y así descubrieron que en junio de ese mismo año, es decir, un par de meses antes de que asesinaran a Antonio, Maje intentó meter en la cabeza de Tomás la idea de matar a su marido. Tomás colaboró en todo momento con la policía y lo descartaron como sospechoso. Según la información recuperada de conversaciones entre Maje y Tomás, ella confirmaba que Antonio estaba enfermo terminal de cáncer con metástasis y le hacía la vida imposible, porque él se encontraba mal, infeliz y se portaba muy mal con ella, siendo muy autoritario y maltratándolo psicológica y físicamente. Tomás se enfadaba y daba apoyo a Maje. Cuando Maje se enteró de que Tomás iba a declarar, le pidió que no mencionase que había dicho que su marido tenía cáncer, siendo así lo primero que diría al ser interrogado. Se descubrió que al menos una vez Maje agredió a su marido. Así se confirmó a través de un mensaje de WhatsApp de Antonio a su mujer, en el que el hombre indicaba que no iba a permitir que le pusiera la mano encima de nuevo. Una llamada fue interesante para los investigadores. Era entre Maje y Salvador Rodrigo, un celador de su hospital de 47 años. Hasta el momento ninguna llamada había sido llamativa, porque parecía que Salvador era muy servicial con la mujer, recogiéndole paquetes de correos o ayudándole con la compra. Pero esta llamada fue particular, ya que comienza Salvador indicando a Maje que debe apartarse de ella porque le recordaría todo lo que había pasado, y en un momento determinado, él dice que ha acudido a la policía, lo que a Maje le sorprende mucho, y le dice que no haga locuras. Salvador se explica, y dice que tiene un amigo policía, y que gracias a él se ha enterado de lo de su amigo José Antonio, y que no entiende qué pinta él en su vida. Maje se da cuenta en ese momento que ella o José Antonio están siendo investigados. De este modo, la policía solicita una orden para pinchar el teléfono de Salvador, descubriendo que tenía 2 terminales a su nombre. El segundo se lo había regalado a la mujer a principios de septiembre, poco después de la muerte de Antonio. En una conversación de Salvador con un amigo, le decía que Maje podía tener al hombre que quisiera, y sin embargo, quedaba con él y se veían a menudo. Afirmaba que lo pasó mal antes de que ella se casara, porque habitualmente se veían, pero ella le dijo que tenían que dejar de verse porque le estaba generando dudas y al final no se casaría. Ese tiempo decía que lo había pasado verdaderamente mal. También decía que en ese momento él tenía que darle libertad, pues se infravaloraba a su lado, y que no podían tener una relación formal al uso, y que él se conformaba con lo que tenía. Con el segundo teléfono que Salvador le había regalado, tenían conversaciones desinhibidas, hablando, por ejemplo, de las cadenas que hay en España por según qué delitos. En una de estas llamadas, deciden quedar en una cafetería para discutir sobre un asunto que no podían hacer por teléfono. La policía decide entonces acudir de paisano y poner escuchas, aunque los audios son de mala calidad porque hay mucho ruido ambiente. Aún así escuchan que Maje dio la llave de un garaje a Salvador para que pudiera entrar y así esperar a Antonio y atacarle.
Recordemos que Antonio fue asesinado en el garaje de un edificio al que solo podías acceder con una llave. Ambos estaban ideando que si la policía les pillaba, Salvador sería el único culpable, que él diría que le había cogido las llaves del garaje del bolso de Maje. Tras esto, deciden detener a Maje y a Salvador, que ambos, al ser interrogados individualmente, siguen negándolo. Los investigadores deciden revisar las geolocalizaciones de los teléfonos móviles de ambos para ver dónde se encontraban el día del crimen. A Maje la sitúan en casa de José Antonio. Pasó la última noche de vida de Antonio con uno de sus amantes. Esto era algo recurrente en ella, y siempre mentía a su marido diciendo que tenía guardia en el hospital. Por su parte, el móvil de Salvador estuvo desconectado desde las 6:20 de la mañana hasta las 8:30 aproximadamente. Maje, en declaraciones anteriores, afirmó haber estado trabajando en el hospital, haber hecho la comida en casa y de repente encontrar a la policía acordonando la zona del parking. Esto no era cierto, pues el móvil la situó en casa de su hermana y a Salvador también a la misma hora. Para ese momento, Salvador daría el aviso a Maje de que Antonio ya había fallecido. Necesitaban que ambos confesaran, y mientras recababan más pruebas fueron enviados a prisión preventiva. Salvador comienza a insistir diciendo que es el único autor del crimen, que no fue coaccionado por ella, que tenía celos de su marido, al estar enamorado de Maje, y por eso acabó con su vida. El hombre no incriminaba a Maje, a pesar de ser presuntamente la ideadora del plan. Mientras estaban ambos en la cárcel, Maje no dejaba de mandar cartas de amor a Salvador. Ella estaba intentando mantener el contacto para que él no la delatase y pudiera seguir manipulándolo. Para ese momento, el hombre estaba casado y tenía una hija, que gracias a ella declaró la verdad. Su hija tuvo que amenazarlo con que si no decía la verdad, no la volvería a ver, intentando abrir los ojos a su padre. Salvador afirmó que llevaba 2 años manteniendo relaciones con Maje a espaldas de sus respectivas parejas, que se habían conocido en el trabajo y era consciente de que ella tenía una relación formal. Y antes de casarse, cortaron la comunicación durante unos 3 meses y Salvador estuvo muy decaído ese tiempo. Después volvieron a mantener relaciones y declaró que ella afirmaba que Antonio la maltrataba física y psicológicamente e insistió que jamás estarían juntos hasta que Antonio desapareciera. Poco a poco fueron planeando el crimen y así es como el día de los hechos, con la llave del garaje que le había prestado Maje, esperó a Antonio en la plaza de garaje. Maje le advirtió que el coche de al lado llevaba mucho tiempo sin ser movido por sus dueños y que ahí podía esconder el cadáver entre el coche y la pared. Efectivamente, cuando Antonio fue a montar en el vehículo para dirigirse al trabajo, Salvador salió de detrás de un coche, con un cuchillo, asestándole 8 puñaladas en el pecho y en el cuello. Una vez muerto, lo arrastró delante del vehículo estacionado. Tras esto, fue al trastero donde se cambió de ropa y se deshizo de la ropa ensangrentada, y cambió su estado de WhatsApp, ya que era una clave que tenían entre Maje y él. Posteriormente, se reunieron en la casa de la hermana de Maje. En su declaración afirmó haber tirado el cuchillo, metido en una bolsa de plástico, en un pozo de una parcela que tenía en Ribarroja, cubierto con hormigón y grava. Al analizarlo, a pesar de estar limpiado a conciencia y haber estado enterrado, contenía ADN de Antonio. El 15 de octubre de 2020 se celebraría el juicio, estando acusados Maje como autora intelectual y Salvador como autor material del asesinato de Antonio. Salvador, al dar su declaración, estaba nervioso, lloraba y le costaba hablar, mientras que Maje tuvo una actitud fría, a pesar de ser su marido el asesinado. Finalmente, Salvador fue condenado a 17 años de prisión y Maje fue condenada a 22 años de prisión por relación de parentesco. Ambos debían indemnizar a cada uno de los padres con 100.000 euros y al hermano de Antonio con 50.000. En prisión, Maje tuvo un hijo de otro recluso de 38 años, llamado David, en julio de 2023. David estaba condenado también por asesinato tras asestar 44 puñaladas a un amigo suyo.
Hasta que el niño cumpla 3 años, ella estará en un pabellón especial. Después la custodia pasará a su padre, que ya cumplió su condena desde 2008. Se sabe que Maje ha mantenido más relaciones sexuales con varios reclusos. Salvador ha recurrido a la sentencia alegando que cooperó con la investigación y ha hecho la reparación del daño con la familia de Antonio, pero el Tribunal Superior de Justicia lo denegó. El asesinato de Antonio Navarro no fue fruto de un impulso, ni de un error trágico. Fue el resultado de una trama premeditada, tejida por quienes se suponía que debían quererle. María Jesús Moreno y su amante, Salvador Rodrigo, planearon cada detalle, creyendo que nadie sospecharía. Pero la verdad, como siempre, encontró el modo de salir a la luz. Hoy, ambos cumplen condena por un crimen que no solo acabó con la vida de Antonio, sino que destrozó para siempre a su familia y dejó una herida profunda en la sociedad valenciana. Casos como este nos recuerdan que el mal no siempre lleva máscara. A veces se esconde detrás de una sonrisa amable, de una rutina diaria, de una vida aparentemente normal, y que la justicia llega. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.